Ayer terminamos de abordar las distintas preguntas que se pudieron haber estado presentando en cuanto a signos de puntuación. Checamos bastante a detalle estas cuestiones concretas sobre em, los usos de los puntos suspensivos, usos de la coma que particularmente nos podrían interesar, paréntesis e interrogaciones y exclamaciones, ¿no? Sobre todo aspectos que tienen que ver con la combinación de estos signos con otros, ¿no? Ya vimos en qué contextos podríamos combinar, por ejemplo, los puntos suspensivos con dos puntos, con los paréntesis, con las interrogaciones, con el punto de abreviatura, por ejemplo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, espero que esto haya quedado mayormente claro. Les comento que ya les compartí el archivo que se generó hasta el día de ayer. Es un archivo extenso, es bastante información. Entonces, ya la tienen disponible en el grupo de Classroom, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar todo lo que estuvimos planteando de forma teórica y también los ejemplos, ¿no? Los ejemplos que estuvimos abordando con respecto a estos datos o información que estuvimos compartiendo, ¿vale? Entonces, quiero pensar que ya no tenemos ninguna pregunta al respecto. Y si ese es el caso, si ya no queda ninguna otra duda que plantear o cuestionamiento que aclarar con respecto a los signos de puntuación, vamos a dejar de lado el tema y en la programación que también les compartí en el grupo de Classroom, pues tenemos que hoy empezaríamos a abordar cuestiones más prácticas de relaciones semánticas. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer distintos ejercicios, tanto de sinónimos como de antónimos, mayormente contextuales, de una página que ya les he compartido antes, pero que probablemente no la han revisado. Entonces, vamos a aprovechar ahorita para hacer esos ejercicios y les voy a compartir otra página distinta donde también pueden encontrar distintas cosas. En esta página, es más, de una vez se las voy mostrando, les voy a dejar de todos modos el link en el grupo de Classroom y también se los voy a compartir por acá. Pero en esta página vamos a encontrar esto, ¿no? Lo que vamos a empezar a plantear ahorita, ejercicios tanto contextuales como conceptuales de sinónimos y de antónimos. Está un poquito truculenta, digamos, la página porque no es tan intuitiva y de pronto cuesta un poquito trabajo encontrar la información, los ejercicios particularmente, pero si buscan bien, en esta misma de repente podrán encontrar unos cuantos enlaces a cuestiones de comprensión igualmente. Entonces, por ahí pueden ampliar un poquito la cuestión de la comprensión, entre algunos otros temas. Entonces, déjenme, les dejo de una vez, les pongo de una vez el link en el chat. Les reitero que se los voy a compartir en el grupo de Classroom igualmente, pero para que sepan que existe y la vayan descubriendo, yo creo que les puede servir algunas cosas con respecto a ello. Se llama Razonamiento Verbal la página. Es un blog más bien. Justo. Justo abrió en un segmento donde están lecturas, cuestiones de lecturas específicamente. Les digo, ¿no? No son tantos los ejercicios que puedan venir con respecto a comprensión, son de pronto textitos breves, pero no está de más, ¿no? O sea, no está de más que de repente puedan seguir practicando cuestiones como concretas con respecto al tema. Les voy compartiendo primero en la pantalla y también les pongo ahorita el link. Entonces, ahorita apareció en esto, en alguna ocasión debía haber buscado estos ejercicios o debía haber checado estos ejercicios, pero les digo, ¿no? Aquí pueden encontrar cuestiones muy particulares, les digo, no son particularmente difíciles, aquí mismo les dice que son lecturas para bachillerato, entonces no van a ser preguntas particularmente complejas ni textos particularmente complejos, pero de algo pueden servir si lo quieren revisar. Entonces pueden ver que hay una lectura y esta primera lectura plantea 5 preguntas, creo que sí son 5, ajá. Eh, Según esto tiene que ver con, igual les sugiero, les propongo que den clic a estos cosas que se van encontrando. Bueno, vamos a cerrar esto. A estas cosas que se van encontrando porque pueden ir generando, como pueden ver, según esto es para admisión a ciencias de la salud en una universidad en quién sabe qué país.
pero de algo puede resultar, ¿no? De algo puede servir. Entonces es un texto, es un fragmento pequeñito, puede traer una, dos preguntas. Aquí mismo les da las soluciones, les da las respuestas y les da una justificación en alguna medida. Entonces, les digo, pueden encontrar cosas que pueden resultar de importancia, que pueden resultar relevantes y pues nada, los invito a que revisen esta página. Entonces, les voy a compartir el link. Lo voy a regresar al que estábamos antes, les comparto este, donde aquí les digo, desde esta parte pueden empezar a abordar cosas sobre comprensión específicamente. Se los voy a dejar aquí en el chat y se los voy a dejar de todos modos en el grupo de Classroom más adelante. Entonces ahí está el link en el grupo y en esta misma página siempre trato de traerles ahí como cositas que les puedan servir en alguna medida y que puedan practicar por su cuenta, ¿no? Em, Acá, ¿no? Alcanzan a ver de este lado derecho, tenemos los temas que pueden abordar o encontrar en esta página. Hay desde razonamiento verbal para primaria, pero pueden encontrar justo antónimos, justo sinónimos. Les digo, lo de comprensión de lectura, si dan clic aquí, a lo mejor pueden encontrar otras cosas, otros textos. Conectores lógicos les puede servir. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Lo que nosotros revisamos como los marcadores textuales. Estos ejercicios que tienen que ver con elegir un nexo para relacionar ideas, ¿no? Para relacionar segmentos oracionales y tal. Entonces, ojo, que aquí, como pueden ver, nada más está primero la explicación, ¿no? Nos dice la asociación lógica tal, existen palabras denominadas unidades de relación o conectores lógicos, es como un pequeño contexto teórico, y acá es donde encuentran los ejercicios. Prueba número uno, prueba número dos, son distintos los niveles, son distintas las complejidades. Yo he notado que normalmente las primeras pruebas tienden a ser un poquito más sencillas y las pruebas que son más, que tienen números más altos, aquí por ejemplo, ¿no? Conectores lógicos en el contexto universitario, uni o en esto que no sé qué universidad sea, pero la UNMSM, que son en ese contexto, ¿no? Ya como en un contexto más universitario que pueden ser más adecuados para ustedes. De todos modos, si quieren revisar la 9, la 10, la 7, la 8 para ver si hay cosas que les sirvan y que puedan por ahí aprovechar, los invito a que lo hagan, ¿no? Entonces nada más le dan clic y aquí encuentran, ¿no? Estuvo enfermo, tenemos que elegir un nexo aquí y dos nexos en este caso, ¿no? Les reitero, les ponen la solución y una justificación. Entonces aprovechen estas cuestiones. Bueno, y son, o sea, a lo mejor de pronto pueden encontrar por ahí 10 ejercicios por lo menos en cada pruebita, pues sirve, ¿no? Puede ser de utilidad, al menos para que se mantengan ahí practicando un poco, ¿vale? Entonces, ahí tienen este otro tema. Les reitero, los temas que podrán encontrar en la página están de este lado, del lado derecho, como en esta pequeña sección, digamos, ¿no? Entonces, ahorita aquí entramos a la parte de conectores lógicos. Les reitero que también hay cuestiones de antónimos. Si le dan ahí en esa sección, pues van a abrir ese conjunto de ejercicios. Igual, ¿no? Van a encontrar tanto ejercicios de antónimos, primero un contexto teórico, algunas cuestiones y luego vienen los ejercicios, ¿no? Que ya vienen con las respuestas. Entonces, eso es como lo positivo, lo benéfico. Y aquí vienen, en el contexto universitario también vienen dos pruebitas, ¿no? Igualmente, e igual, pueden entrar a la parte de sinónimos y así, ¿no? Pueden encontrar distintas cosas. Y luego aquí abajo es que trae como muchos conexiones a otras páginas, ¿no? Entonces eso es como también que les puede servir en alguna medida. Como pueden ver, donde dice entradas populares, aquí por ejemplo les deja ejercicios de comprensión lectora para secundaria. Bueno, a lo mejor ya sería como muy sencillo para ustedes. Comprensión de lectura número uno, resueltos para el contexto universitario, comprensión de lectura, razonamiento verbal, analogías por si de repente les sirven para algún examen que quieran aplicar en particular que no sea necesariamente un Ceneval, les puede servir, por ejemplo, el examen de la UNAM, que ya está por ser, ¿no? Está por aplicarse el examen de la UNAM. No, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero creo que no falta mucho. Aquí pueden encontrar, si van a aplicar,
analogías verbales, ¿no? Les puede servir también. Bueno, entonces el punto es que ya tienen el recurso y espero que lo exploren, que vayan ahí descubriéndolo, pero esencialmente lo que les puede servir, sobre todo, les reitero, está acá, ¿no? En esta sección de temas y entren nada más a la cuestión de antónimos, de comprensión, de sinónimos y de conectores lógicos, ¿vale? ¿Sabe que estudiar en español para un Excova? No, la verdad es que no tengo idea de cuáles son los temas para el Excova. Em, pero entiendo que pues es como un examen de conocimientos generales, ¿no? Similar al de la UNAM. Preguntan cosas también, o sea, me refiero a que no sé exactamente cuáles son los temas que se abordan, pero tengo entendido que es en alguna medida similar al de la UNAM. Preguntan cosas también de historia, de literatura, de geografía, de matemáticas, de español, tal, pero no te podría decir con exactitud cuáles son los temas. Si ya sacaste la ficha, pues seguramente ahí tendría que venir alguna liga o algo parecido hacia el temario, ¿no? Entonces, pero les digo, aquí pueden encontrar varias cosas. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta página? Entonces les reitero, aprovéchenla porque pueden encontrar varias cosas. Y más ahorita que vamos a empezar a trabajar con antónimos y con sinónimos. Entonces, ahorita no vamos a revisar esta página para antónimos y sinónimos. Les digo, vamos a revisar una que ya les he compartido antes, que esa es la de Extec. ¿Se acuerdan que les compartí un documento? No sé si ya han hecho esos ejercicios, pero les compartí un documento donde venían una serie de links tanto para justo algunos ejercicios de comprensión y links para, pues en general que puedan servir para redacción, ¿no? Entonces, en alguno de esos links justo viene, perdón, la cuestión de sinónimos y antónimos. Entonces, es lo que vamos a empezar a resolver el día de hoy. Hoy vamos a hacer uso de esos ejercicios. Mañana les voy a traer algunos otros buscando más el formato Ceneval. Voy a intentar ahí generar algunos ejercicios personalmente o de forma directa, buscando como un poquito más el formato Ceneval. Aquí lo vamos a encontrar en alguna medida, pero creo que a lo mejor no son palabras como tan complejas. Entonces vamos a revisar, vamos al índice, porque no es eso lo que nos interesa particularmente. Em, Y aquí está, ¿no? Polisemia y significado contextual. Esto, por ejemplo, de polisemia y significado contextual, aunque no es algo que vendría en sus exámenes, sirve para que ustedes piensen en el significado de la palabra en ese contexto. Entonces, les sugiero que de esta página también revisen esta serie de ejercicios, ¿no? Porque recuerden lo que hemos dicho, un solo vocablo o una sola palabra puede tener distintos significados y los significados podrán ser variables entonces dependiendo del contexto de uso de la palabra misma, ¿no? Entonces, en este contexto dice, ¿cuál es el sentido de la palabra aparato en la frase? A María le molesta el aparato de ortodoncia, ¿no? Y entonces tenemos una serie de opciones y eso sirve para que ustedes amplíen como la cuestión de vocabulario, para que traten de entender el significado en contexto, porque al final en eso consisten los ejercicios de sinónimos y de antónimos, ¿no? En esta cuestión de tratar de identificar en ese contexto específicamente la palabra de la que tengo que buscar un sinónimo o un antónimo, ¿qué significado guarda, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas o de ejercicios que están en esta página pueden ser complementarios, ¿no? Y les puede ayudar ahí en alguna medida. Bueno, aquí ya justo lo están comentando varios de ustedes que la respuesta tendría que ser el inciso C. Este link ya lo tienen, chicos. Este link y otros links ya los tienen en el grupo de Classroom, ¿no? Entonces, en el grupo de Classroom, recuerden, busquen el archivo donde les compartí los links específicamente y ahí lo van a encontrar, ¿vale? Entonces, ojo, ahí van a encontrar esta información. Conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada, conjunto de órganos que en los seres vivos desempeña una misma función, artificio que se aplica al cuerpo humano con el fin de corregir una imperfección o conjunto de quienes dirigen una organización. Efectivamente, aquí tendríamos que orientarnos por el inciso C, ¿no? Entonces, claro. Bien, esto se los dejo para que ustedes lo hagan por su cuenta. Les digo, lo que nos interesa particularmente ahorita es la cuestión de sinónimos y de antónimos, ¿no? Pero aquí está. Aquí está la cuestión de las palabras polisémicas o polisemánticas pueden encontrar, ¿no? Y vean, tienen 5 ejercicios diferentes, ¿eh? Recuerden que aquí el número entre paréntesis nos indica la cantidad de ejercicios que podemos encontrar. O sea,
Por cantidad de ejercicios nos referimos a la cantidad de conjuntos, ¿no? Si ese primer conjunto tenía 15 preguntas, habrá un segundo conjunto que seguramente también tenga 15 y otro tercer conjunto que tenga 15. En total, entonces son, ¿cuánto es eso? Como 75 preguntas en promedio, ¿no? Entonces, ahí sería como la cuestión. Tienen muchos ejercicios que realizar ahí. Y lo mismo sucede con sinónimos, ¿no? Entonces, vamos a la parte de sinonimia y significado contextual, que es lo que nos va a interesar para la sesión del día de hoy. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Este es más o menos similar a lo que se llega a presentar en su examen. Les digo, guarda algunas similitudes. Pueden ser algunas cosas a lo mejor un poquito más sencillas, otras tienen mayor complejidad, pero hay de todo, ¿no? Entonces dice este ejemplo, Borja y Chema siempre hacen las cosas con mucha pompa, nos dice. Entonces, en este contexto, ¿a qué se refiere el significado de pompa? Ostentación, burbuja o bomba. Recuerden que eso es justo lo que sucede en ocasiones en su examen, ¿no? Si ustedes nada más hacen una comparativa entre la palabra que está en negritas y las opciones de respuesta que se nos presentan, pues justo como aquí una de sus compañeras, van a elegir como respuesta el inciso B, ¿no? Burbuja. Pero recuerden que nos interesa la palabra en el contexto, ¿no? O sea, en ese contexto, pues no tiene sentido hablar de burbujas, ¿no? O sea, no tiene sentido decir que Borja y Chema hacen las cosas con mucha burbuja. ¿Qué significa hacer algo con mucha burbuja? Recuerden que existen estos sinónimos que pueden ser, se me olvidó la palabra. Relativos, perdón, ¿no? Existen estos sinónimos que pueden ser relativos y que significa entonces que guardan un significado similar dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya la mayoría lo comenta, aquí la respuesta se tendría que referir a el inciso perdón, a ostentación, ¿no? De manera concreta, porque es justo, esa es una sugerencia que se les llega a plantear o que creo que ya les he llegado a plantear también en mi caso. Si están pensando en el sinónimo, hagan la sustitución en el contexto, ¿no? Si yo sustituyo en el contexto pompa por burbuja o por bomba, les reitero, estamos generando un enunciado que no tiene sentido, ¿vale? Borja y Chema siempre hacen las cosas con mucha burbuja o con mucha bomba. Vaya, que no guardamos una oración con una totalidad de significado. Entonces ahí más bien, si probamos con la opción de ostentación, definitivamente estamos manteniendo o conservando una idea que sí tiene sentido, ¿no? Hacen las cosas con mucha ostentación. Se refiere justo a la, como lo comenta uno de sus compañeros, burbuja y pompa podrían ser sinónimos. Claro, burbuja y pompa efectivamente pueden ser sinónimos, ¿no? Eh, y bomba y pompa, en algún contexto también les llaman bombas de jabón a las burbujas. Entonces, sí son sinónimos, ¿vale? Pero recuerden que estamos considerándolo en ese contexto. Eso es lo importante, que no olviden esa cuestión, Rodríguez, y para cualquiera que tenga la duda. Efectivamente, burbuja sí es sinónimo de pompa, ¿no? Pero ¿lo es en este contexto? Eso es lo que deben cuestionarse, o eso es lo que deben estar pensando o considerando ustedes al momento de elegir una respuesta, tanto en estos ejercicios como evidentemente en sus exámenes, ¿no? En sus exámenes, sobre todo, recuerden que se trata de eso, de sinonimia contextual. Entonces, por si acaso fuera necesario, vamos a agregar aquí esta idea de a qué nos referimos por la sinonimia contextual. ¿Vale? Entonces lo agregamos a manera de nota. La sinonimia contextual refiere a, bueno, vamos a hablar de sinónimos contextuales más bien. Lo voy a modificar un poco, ¿eh? Los sinónimos contextuales refieren a palabras que guardan similitud en sus significados en determinado contexto o en el contexto que se presente en la oración, vamos a poner. En el contexto que se presente en la oración. Les reitero, Miranda, este link ya lo tienen. Ya les compartí el link en el grupo de Classroom. Ahí pueden encontrar, échense un clavadito en las publicaciones. Es de las últimas o de las más recientes, probablemente dentro de las últimas 5. Se van a encontrar un archivo con un conjunto de links que van a encontrar estos ejercicios y varios otros. Entonces, está en el grupo de Classroom.
Entonces ahí tenemos, ¿no? La cuestión como el sentido. Y no olviden, perdón, esta cuestión, ¿vale? Estamos hablando de que nos interesa el significado de pompa dentro de esta oración, que no es el mismo que tendría burbuja o que no es el mismo que tendría bomba, ¿no? Entonces, atentos con eso. Y eso es lo que tienen que buscar en sus exámenes, les reitero. ¿Sí? ¿Queda claro esto, verdad? Entonces, ponemos aquí ostentación y efectivamente aquí también nos va dando si está bien o si está mal y vamos pasando, ¿no? A las siguientes. Bien. La segunda dice, hay que ir con cuidado. Este tema es muy espinoso. En este contexto, ¿cuál es el significado de espinoso? Puntiagudo, comprometido o compacto. Claro, ¿no? Espinoso y puntiagudo efectivamente pueden ser sinónimos, pero hacemos la sustitución. Hay que ir con cuidado, este tema es muy puntiagudo o este tema es muy comprometido. Efectivamente, en el contexto lo adecuado es el inciso B. Compacto definitivamente se aleja mayormente de la cuestión de la sinonimia y tendríamos que estar en todo caso debatiendo entre comillas entre A y B, pero por el contexto entenderemos que la respuesta tendrá que ser comprometido, ¿no? Entonces, espinoso se refiere como a complicado, ¿no? En ese contexto, la palabra espinoso significa complicado. Y evidentemente, la palabra entre las opciones de respuesta que más se acerca al significado de complicado será comprometido, complejo, ¿no? Bien. El tribunal suspendió al opositor por copiar la memoria. Esta yo creo que es un poquito más complicada. Ahí tendrían que estar entre dos, ¿no? ¿Cuál creen que sea de forma más evidente el sinónimo de copiar? ¿Plagiar o reproducir? Ujú. Concuerdo, ¿no? Tendríamos que orientarnos, me parece, más por el inciso B, por la idea de plagiar, porque reproducir, de pronto podemos pensar en el significado, ajá, por el contexto, efectivamente, Chavarrieta, ¿no? Recuerden, primero el contexto. El contexto nos habla de eh, generar la misma información en una memoria, ¿no? El tribunal suspendió al opositor por copiar la memoria, o sea, estoy sacando de una memoria toda la información que tenía esta, ¿no? Entonces la estoy robando en alguna medida, implica como un robo de información, ¿no? Entonces, en este contexto, me parece que definitivamente la más adecuada tendría que ser la idea de plagiar. Porque creo que podríamos considerar como reproducir, como, vaya, como cuando reproducimos una canción, como iniciar algo, ¿no? Iniciar, pues justo un proceso de reproducción de manera concreta. Quiero pensar que esa podría ser la situación. Vamos a comprobarlo de todos modos y nos dice que efectivamente B sería la respuesta, ¿no? Entonces, ojo, estamos hablando de que se está robando la información y entonces en este sentido el plagio guarda una cercanía mayor al significado, ¿no? Entonces B tendrá que ser la respuesta para esta pregunta número 3. Bien. 4. Su proyecto abarca numerosos aspectos. ¿Cuál sería el sinónimo de abarca aquí? Esta está mucho más sencilla. Efectivamente, engloba, ¿no? Incluye. Podríamos pensar ahí en varias otras palabritas que podrían funcionar como sinónimos. Efectivamente, C tendrá que ser la respuesta. Muy bien. 5. Ante aquel problema, el concejal se mostró vacilante. ¿A qué se refiere con vacilante en este contexto? Estamos hablando de sinónimos, ¿eh? Bien, efectivamente, ¿no? Para aquellos que están señalando que la respuesta tendría que ser el inciso A, indeciso. Cuando alguien vacila en algo, se refiere a esta situación en la que no se siente seguro, ¿no? Vacila en su opinión, en lo que va a decir, en su respuesta, por ejemplo. Entonces, no se siente seguro y eso guarda relación más directa con la palabra indeciso. Perfecto. Seguro sería en todo caso un antónimo, ¿estamos de acuerdo? El inciso B más bien funcionaría como antónimo. Y vacilante y tambaleante sí pueden ser sinónimos, pero en un contexto diferente. Recuerden que nos interesa el contexto de la oración. Bien. 6. Con sus manías tan exageradas, Carlos es un lastre para el grupo. ¿Qué es un lastre? ¿Han escuchado esta palabra de lastre? Ajá, ¿no? O sea, si pensamos en el sinónimo
Claro, tendríamos que estar entre B y C, ¿no? Efectivamente. Justo, efectivamente, tendríamos que estar considerando B y C porque fuera de contexto, tanto B como C pueden funcionar como sinónimos, tanto estorbo como peso, ¿no? Como tal, el lastre guarda más un significado de peso, o sea, de forma muy específica, si somos así muy estrictos, la palabra lastre de forma común refiere a un peso, ¿no? Como que agregamos peso a algo. Entonces, en ese sentido, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si tendríamos que orientarnos por un significado aquí un poco más literal. Pero efectivamente, ¿no? De pronto el contexto parece ser más una cuestión como de estorbo. Pero ojo, estorbo, o sea, porque me pongo a pensar en el significado de estorbo y de pronto creo que podríamos obtener esta cuestión como, sí, como es alguien que impide, ¿no? Definitivamente es alguien que impide hacer algo, pero porque genera como algún tipo de obstrucción, ¿no? Supongamos que estamos caminando o que intentamos avanzar, porque el contexto creo que refiere como a esta idea de avanzar, ¿no? Como equipo. Entonces, en este sentido o como grupo específicamente. Si fuera de forma literal la cuestión de, o específica la cuestión de estorbo, me parece que sería algo que se tiene que esquivar, ¿no? Algo que se tiene que sortear en alguna medida y a lo mejor se aleja un poquito más del contexto o del significado de peso. Pero vamos por lo que la mayoría de ustedes considera, que se orientan más por la idea de estorbo y efectivamente, ¿no? Tendría aquí la respuesta con respecto a este contexto. Entonces, volvemos, reiteramos a la cuestión que estamos comentando. Nos interesa el contexto, ¿no? Nos interesa entender cuál es el sentido de esa palabra dentro de esa oración. ¿Bien? Ok, correcto, chicos. Vamos a las 7. Sus continuas salidas de tono fueron la semilla de la discordia. ¿A qué se referirá ahí por la semilla? Claro, la causa, ¿no? Porque claro, semilla sí es sinónimo de simiente, sí es sinónimo de grano, pero en un contexto de plantar algo, ¿no? Entonces, no en este caso. Tendría que ser forzosamente causa. Bien. Prefiero tratar con Adolfo porque es muy abierto. ¿A qué se referirá con abierto en este contexto? ¿Cuál era la respuesta de las 6? Ahorita volvemos rápidamente a Reola a las 6, ¿vale? Entonces, ajá, es muy abierto, despejado, sincero o rajado. Obviamente, pues habrá que pensar que estamos hablando de una persona, ¿no? Entonces, si estoy hablando de una persona, no tendría sentido que dijéramos despejado. Me parece que no le podríamos atribuir la característica de despejado a una persona. No puedo decir, José es muy despejado, ¿no? No tendría muchas razones. Si habláramos de un espacio, efectivamente quedaría como sinónimo de abierto, despejado, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que orientarnos por B. Bien, volvemos tantito a las 6. Dijimos que de las 6 la respuesta es B, ¿sí? De las 7 la respuesta también es B. Y de esta última 8 igual, B, ¿no? Bien. 9. A veces los hijos defraudan a los padres y viceversa. ¿A qué se refieren por defraudar en este contexto? Esta es mucho más sencilla, ¿no? Mucho más evidente. Estamos refiriendo a decepcionan, ¿no? Efectivamente. Claro que defraudar, si lo pensamos de pronto como fraude, si lo relacionamos con fraude, pues ahí de pronto podríamos hacer una relación extraña con estafan, pero pues obviamente en este contexto no tendría mayor sentido. Y 10, a causa de su ludopatía, Martínez se encuentra al borde del precipicio. Aquí a lo mejor esta puede tener cierta complicación porque habrá que entender qué significa ludopatía. Si no conocemos el significado de la palabra ludopatía, se puede complicar un poquito, ¿no? Entonces, ludo tiene que ver con juego, ¿no? El prefijo ludo significa juego, como en una ludoteca, donde encontramos juegos, juguetes y tal. Entonces, la ludopatía tiene que ver, claro, efectivamente, García, es una adicción al juego o una adicción a las apuestas, ¿no? La idea de patos o de pazos específicamente tiene que ver con preferencia, inclinación, amor, ¿no? Entonces hablamos como de esta cuestión. Obsesión, efectivamente, por apostar. Bien, entonces en este contexto, ya que tenemos la certeza de lo que ludopatía significa, efectivamente el precipicio será la perdición, ¿no?
Sería ahí la cuestión. Se encuentra al borde de arruinar su vida. Exacto, ¿no? Efectivamente, Gómez. Bien. 11. Esta empresa de exportación se encamina hacia la ruina. ¿Qué sería la ruina en este contexto? Esta está sencilla. Claro, efectivamente, el inciso B se encamina hacia la quiebra. Muy bien. 12. Alejandro no aguanta a las personas egoístas. Sencilla también, ¿no? Tolera. En este contexto es muy evidente. Entonces recuerden, ¿no? Si de pronto tienen como, ya estamos por terminar lo de los sinónimos, entonces nada más les quiero comentar esta cuestión. Si de pronto tenemos un poco de duda en cuanto a si estoy eligiendo la respuesta correcta o el inciso correcto, siempre la sugerencia es hagan la sustitución, ¿no? La sustitución podría cambiar de género, podría cambiar de número. O sea, no crean que si aquí, bueno, este es un verbo, ¿no? Entonces, con el verbo no funciona tanto, pero vamos a ver la siguiente, a ver si nos sale un sustantivo o un adjetivo y ya se los comento. Dijimos aquí que tolera. Bien. Maripili, acá, por ejemplo, ¿no? Maripili ha conseguido un empleo muy bien remunerado. Ojo, eh, empleo es un sustantivo y tiene un género masculino. Supongamos que la opción de respuesta correcta cambia de género y se refiere a un sustantivo en femenino más bien. Entonces, aunque tengamos que cambiar el género al momento de hacer la sustitución o aunque tengamos que cambiar el número del sustantivo o del adjetivo al momento de hacer la sustitución, no pasa nada. Lo importante es que sigamos conservando el mismo sentido. ¿Me explico? Entonces, esa sería un poco la cuestión que deberían tener en consideración siempre cuando hagan la sustitución. Podría llegar a cambiar de género, podría llegar a cambiar de número, no importa. Ustedes simplemente cambian el artículo también, ¿no? Y podríamos decir chamba. Supongamos que la opción de respuesta fuera chamba, ¿no? Nada más para poner el caso. Maripili ha conseguido una chamba muy bien remunerada, ¿no? Y entonces, aunque cambie el género del sustantivo en este sentido, sigue siendo la respuesta correcta, si esa fuera la opción, claro, porque conserva el mismo significado dentro de la oración, sigue siendo el mismo contexto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Obviamente en este contexto, pues será cargo, ¿no? Y 14, el subdirector cae fatal a todo el mundo porque es muy aprovechado. Esta podría ser un poquito más complicada, ¿no? ¿Cuál elegirían? Obviamente A no es, ¿no? Sensitivo, yo creo que ya lo podemos eliminar, pero podríamos llegar a tener en consideración tanto B como C, ¿no? El subdirector cae fatal a todo el mundo porque es muy calculador o porque es muy laborioso. La idea de laborioso evidentemente se refiere a la cuestión de algo que cuesta trabajo, ¿no? Lo que es laborioso es algo que cuesta trabajo. Entonces, a lo mejor tendríamos que cuestionarnos un poco, pues no necesariamente, laborioso, digo, depende yo creo un poco del contexto, pero laborioso sí puede tener una connotación negativa, o sea, sí puede tener un significado negativo, ¿no? Dependerá del contexto. Más bien yo lo que me cuestionaría es, ¿puedo asignar esa característica a una persona? ¿Vale? Este, yo creo que a lo mejor desde ahí podríamos determinar más una respuesta. Espero no equivocarme, ¿no? Al respecto, dependiendo de lo que espera aquí la 14 como respuesta correcta. Entonces, se me hace que ahí la cuestión de laborioso, pues habría que ver, ¿puedo decir que una persona es laboriosa? A lo mejor eso es lo que podría ayudar a la elección, ¿no? En este sentido. Claro, exacto. Sería en este contexto negativo el significado de laborioso, Ortiz, porque cuesta trabajo tratarlo, ¿no? Ajá. Concuerdo, Chavarrieta, por aquí dice uno de sus compañeros, calculador es alguien que manipula, ¿no? O sea, como que va tanteando, como que va justo moviendo la situación a su conveniencia, ¿no? O moviendo a las personas a su conveniencia. Y como lo comenta su compañero, pues aquí podemos establecer en ese sentido una relación con aprovechado, ¿no? Entonces, concuerdo, me inclino también más por calculador. Y les digo, creo que laborioso es una palabra que difícilmente o una característica que difícilmente le podríamos atribuir a alguien, ¿no? A una persona. Entonces, ya aquí mismo nos lo confirma, ¿vale? 15. El jefe de la oposición declaró sus intenciones ante la prensa. Claro, ¿no? Efectivamente, de forma clara, tendría que ser el inciso C, manifestó, ¿no? Ojo,
Testificar es como decir que viste algo, ¿eh? Entonces, testificar es como pues lo que expresaría un testigo, ¿no? Yo vi X cosa. Eso sería testificar. Y declarar es como simplemente contar, hacer saber, efectivamente, ¿no? Entonces, como hacer saber algo. Eso sería el declarar. Em, a lo mejor si estuviéramos en un contexto judicial, podría ser adecuado, ¿no? Si habláramos como de un contexto de un juicio, en ese contexto sí seguramente podríamos usar como sinónimo testificar y declarar, ¿no? Eh, el, la persona que presenció el crimen declaró eh, en el juzgado o la persona que presenció el crimen testificó en el juzgado, ¿no? Ahí, en ese contexto, me parece que declarar y testificar podrían funcionar. Pero en este contexto hablamos como de informar, como de hacer saber, ¿no? Y eso se relaciona justo con manifestar. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos este conjunto de 15 preguntitas. Vamos a hacer ahorita 15 estas de sinónimos y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para revisar 15 de antónimos, ¿vale? Queda claro mayormente cuál es la dinámica del ejercicio y les reitero, esta misma dinámica que estamos aplicando en este conjunto de ejercicios la tienen que trasladar a sus exámenes, ¿no? Porque sus exámenes es la misma cuestión. Van a entender o van a encontrar más bien una o dos palabras señaladas dentro de una oración o dentro de un fragmento y deben estar pensando en si qué significa esa palabra dentro de ese enunciado, dentro de ese contexto y sobre eso elegir una respuesta. ¿Tenemos alguna duda de lo que hemos venido comentando hasta ahora? Entonces, el link, que ya les dije que ya lo tienen ustedes disponible, um, cuéntenme si de plano son así como bastante malos para encontrar cosas y no alcanzan a encontrar el archivo que les estoy comentando. ¿Ya lo encontraron? Los que estaban preguntando por él, o si son malillos investigando y encontrando cosas. ¿Qué digo? Más que investigación es nada más encontrar una publicación donde se dejó ese archivo, ¿eh? Les pregunto porque, pues obviamente me interesa que hagan los ejercicios, ¿no? Obviamente me interesa que sigan practicando con respecto al tema. Entonces, si de plano son maletillas en eso, les voy a dejar otra vez el link acá. Bueno, entonces, por si acaso alguien no lo pudo encontrar, ahí está nuevamente. Entonces, ojo, para que vean los otros ejercicios, ¿qué van a hacer? ¿No? Le dan clic acá, en esta flechita que está al lado del índice. Le dan clic en esa flechita y les aparece o les va a aparecer, miren, otro conjunto de preguntas. En este caso son 20. Entonces, de la 1 a la 20 pueden seguir practicando con cuestiones de sinónimos. Cuando lleguen hasta la 20, le dan otra vez clic a la flechita hacia adelante, obviamente, que está al lado de índice, y se encuentran con otro ejercicio de sinónimos también, aunque ya es en un contexto diferente, ¿no? O sea, me refiero a que no es exactamente el mismo formato de ejercicio, pero al final siguen practicando, ¿no? Siguen practicando aquí ya dentro de un texto completo la cuestión de sinónimos, ¿vale? Entonces, al menos tienen esa otra parte. Si quisieran regresar, pues obviamente al lado del índice, pues le dan la flecha que va hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿vale? Bien, entonces ya les dije cómo moverse en la página y ya les dije que les enseñé qué otras cosas pueden ustedes checar por su cuenta. Volvamos al índice y pues nos vamos ahora al conjunto de ejercicios que tiene que ver con antónimos y vamos a ese primer enlace. Entonces, aquí estamos con este ejercicio. Funciona exactamente igual que lo que les acabo de mostrar en cuanto a sinónimos, ¿no? Me refiero a el moverse en la página de forma concreta. Entonces, tenemos la primera oración que dice, algunos compañeros expresaron su entusiasmo por sus cuadros. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería el antónimo de entusiasmo? ¿Su desinterés, su desapego o su desgana? Voy a borrar esto de aquí en rojo porque obviamente ya no corresponde a lo que estábamos diciendo, ¿no? Exacto, ¿no? Tendría que ser mayormente el inciso A, desinterés, porque sí,
Estoy de acuerdo con, por ahí con el compañero, con Coronel, que desgana sí es sinónimo de entusiasmo, ¿sí? Pero sobre todo cuando estamos hablando de un estado de ánimo específicamente. O sea, si tú dijeras, me siento entusiasmado por X cosa, ¿no? Por volver a encontrarme contigo, ¿vale? Entonces, claro, en ese contexto donde estás hablando de una emoción particularmente, de forma muy concreta, pues sí, la desgana sería como lo opuesto, ¿no? O sea, no tengo ganas. El entusiasmo tiene que ver con tener ganas de algo y la desgana sería lo opuesto. Pero en este contexto no está funcionando de esa forma la palabra entusiasmo. Expresaron su entusiasmo por sus cuadros, pues se refiere justo a expresaron su interés, expresaron su el querer saber al respecto, el gusto por esos cuadros y tal, ¿no? Entonces, en este contexto tendríamos más bien que inclinarnos por el inciso A particularmente, ¿no? Expresaron su desinterés, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos la cuestión. Entonces, recuerden, procuren siempre considerar, obviamente, tanto en antónimos, también tengo que pensar en el contexto, ¿no? Dos, el profesor accedió al aplazamiento del examen. ¿Cuál sería el antónimo ahí? Correcto, García. Bien, efectivamente, ¿no? Cuando algo se aplaza, se deja para después, ¿no? O sea, recorro el tiempo a futuro. Lo contrario sería, evidentemente, que suceda antes. Y cuando algo sucede antes, tiempo, estamos hablando de un adelanto, de una anticipación de alguna forma. Entonces, accedió a la anticipación, al adelanto, estarían funcionando como antónimos, ¿no? Bien, aparte me parece que continuación y desarrollo realmente no guardan mucha relación en el contexto de antonimia, ¿no? Me parece que es bastante, por mero descarte, me parece que tendríamos que inclinarnos por este inciso A. Vale. Tres, vivimos una época dominada por el materialismo. Este es un ejemplo que creo que ya habíamos visto antes. Entonces, el materialismo tiene que ver con lo material, ¿no? Con la materialidad. ¿Cuál sería el antónimo de lo material, de lo que es tangible? Evidentemente, Basurto, efectivamente, las ideas, ¿no? Tendrían que ser ahí. Entonces, lo material es lo tangible, las ideas es lo intangible. Entonces, desde ahí podemos observar esta oposición en los significados. Entonces, vivimos una época dominada, perdón, por el idealismo, sería en este contexto. ¿Vale? Bien. Cuatro, en su discurso, el presidente silenció los errores de su gobierno. Esta podría ser un poquito más complicada, ¿no? Porque a lo mejor se están considerando entre A y C, pero concuerdo, ¿no? Ahí mayormente nos inclinaríamos por el inciso C, por revelar, porque silenciar es como pues justo eso, ¿no? Como ocultar, como esconder, efectivamente. Y de forma más obvia, el antónimo tendría que ser como sacar a la luz, ¿no? Entonces, el revelar específicamente con V, recuerden, ¿no? Cuando significa sacar a la luz, se escribiría con V. Bien. La ausencia del abogado tranquilizó al inculpado. Esta está muy sencilla. Correcto, el inciso A, ¿no? La asistencia, claramente. Muy bien. El problema de Inés es que tiene un carácter demasiado débil. ¿Cuál sería, perdón, el antónimo de débil en este contexto? Sí, ¿no? Tendríamos que irnos más por la idea de enérgico. Em, Porque débil podemos entender que no nada más es la cuestión de no moverse, porque lo dinámico es más bien como el opuesto a lo estático, ¿no? Me parece que podríamos ahí relacionar más dinámico con estático en el sentido de oposición. Lo que es estático es simplemente algo que no se mueve, pero no nos habla mucho de fortaleza como tal, ¿vale? En cambio, enérgico sí refiere como a esta intensidad, ¿no? La energía implica como cierta intensidad que sí guarda esta cuestión de fortaleza en oposición a la idea de debilidad, me parece, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos inclinarnos más por ese inciso A, por enérgico. Bien, correcto. Esta cara me resulta familiar. ¿Cuál sería el antónimo de familiar aquí?
Bueno, aquí están como en discrepancia. Algunos consideran que A, perdón, que B y otros que C. Creo que es en la que más se han ahí diferenciado o en la que menos han coincidido, justo es en esta. Efectivamente, singular no funciona, ¿no? Vamos a analizar un poquito las dos opciones. La idea de ajeno. ¿Qué es algo ajeno? Algo que no me pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Como una, alguien ajeno es alguien que no forma parte o algo ajeno es algo que no es justo, que no es propio, que no me pertenece, efectivamente. Y extraño me parece que es la que guarda mayor cercanía en realidad, porque lo familiar es lo que veo en el día a día y lo extraño es, pues como casi no lo veo o como no lo veo recurrentemente, pues no lo reconozco, ¿no? Entonces me parece que lo extraño es algo que simplemente no reconozco, pero no necesariamente tiene este sentido de que lo ajeno es algo que no me pertenece. Claro, al no pertenecerme no lo reconozco, ¿no? Pero espero que alcancen a visualizar esta pequeña diferencia de matiz en el significado de por qué sería un poco más adecuada la palabra extraña que ajena en este contexto, ¿no? Si nos vamos sobre todo por esta cuestión de que de forma más obvia ajeno es lo que no es propio, lo que no nos pertenece, extraño es simplemente lo que no es común. De forma más clara, opuesto a lo familiar, ¿vale? Entonces, efectivamente, esa sería la respuesta. Bien, nos contaron un hecho legendario, muy curioso. Esta también creo que ya se las había puesto en algún contexto. Recuerden, legendario tiene que ver con leyenda, ¿no? Y la leyenda guarda este sentido como de fantasía, efectivamente, Gómez, ¿no? La leyenda tiene como este sentido de lo fantasioso, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo opuesto a la fantasía o a lo fantasioso? Pues efectivamente lo histórico, lo que sí tenemos certeza de que sucedió. Esa sería la oposición, ¿no? Entonces, si pensamos, lo legendario es la idea de lo fantasioso en alguna medida. Y entonces lo histórico es lo que es 100% real y comprobable, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cuestión. Bien. 9. Aunque no lo parezca, él es muy nervioso. ¿Cuál sería el antónimo ahí? Esta está sencilla. Claro, efectivamente, el inciso C, ¿no? Tranquilo, completamente tendría que ser la respuesta. Muy bien. 10. La pérdida de mi maleta me produjo una gran alegría. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de pérdida? Bien, correcto, ¿no? Efectivamente, deberíamos inclinarnos por el inciso A, hallazgo, que está relacionado con hallar. ¿Qué cosa se halla? Algo, hallar y encontrar serían sinónimos. Entonces, justo lo que se pierde, lo opuesto sería la cuestión de encontrarlo, ¿no? Porque descubrimiento tiene que ver con encontrar algo que nunca antes habías visto. Claro, el hallazgo implica que ya sabíamos que existía, ¿no? Efectivamente, el hallazgo implica algo que yo ya conocía que perdí y que encontré, ¿no? Pero ya existía un conocimiento previo. En el descubrimiento implica como esta cuestión de que no sabía que esa cosa existía y me la encontré, ¿no? O la, pues sí, la encontré en el sentido de que la vi por primera vez. Esa sería la cuestión de descubrimiento. Aquí sucede lo que nos comentó de que se puede ver cambio de género en la respuesta. Claro, efectivamente, ¿no? Clara, aquí podemos observar cómo si hacemos la sustitución, porque también es conveniente en los antónimos hacer la sustitución para ver si conservamos el mismo sentido, eh, el género puede cambiar y no pasa absolutamente nada siempre y cuando mantengamos una palabra que concuerde o que sea adecuada para esa oración o para ese contexto. Entonces, efectivamente, el hallazgo de mi maleta aunque sea masculino, no pasa nada, ¿no? Sigue siendo la respuesta correcta. Bien. 11. Recibió un premio por sus actos. ¿Cuál sería el antónimo de premio? Si ustedes pensaran de forma directa el antónimo de premio, yo creo que todos pensaríamos en castigo, ¿no? Efectivamente, una lección, ¿sí? ¿Pensaríamos directamente en lección? No lo sé, yo, o sea, no sé si, obviamente nuestros cerebros funcionan de forma diferente, ¿no? Pero pensando no en estas palabras que están acá, ¿no? Sino de forma fuera de lo que se presenta acá, me parece que de forma obvia, el antónimo
más evidente para la palabra premio sería como un castigo, ¿no? Porque el premio lo vemos como un incentivo, como una remuneración, y lo opuesto, pues sería justo de forma muy clara recibir un castigo, algo bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que conserva una mayor relación con castigo es la palabra escarmiento, ¿no? Escarmiento tiene que ver justo con eso, con castigo, con regaños, si lo quieren ver así, ¿no? La palabra lección no necesariamente es algo negativo o positivo, ¿no? Esto puede ser amplio o variable dependiendo del contexto, ¿no? Entonces aquí buscamos algo que completamente conserve una cuestión antonímica, ¿no? Algo completamente negativo, porque premio completamente es positivo, entonces escarmiento tendría que ser nuestra respuesta, ¿vale? Rodrigo es una persona muy ilustrada. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Claro, ¿no? Ignorante, alguien que es ilustrado es alguien que sabe de muchas cosas, ¿no? Que es culto, pensaríamos como sinónimo. Entonces, el antónimo de ignorante, perdón, de ilustrado, de culto, sería justo ignorante, ¿vale? Muy bien. Ah, prosaico. Una persona prosaica es una persona vulgar, podríamos pensar como sinónimo inmediato. Bueno, es el sinónimo inmediato que a mí se me ocurre en este contexto. Entonces, algo prosaico es como una cuestión de, como una herejía, ¿no? Como alguien que va en contra de las leyes morales, por ejemplo. Podemos buscar de forma concreta el significado de la palabra para que tengamos como mayor certeza, ¿no? Entonces, vean, ¿qué nos propone el diccionario de la RAE? Nos dice prosaico. Dicho de una persona y de ciertos casos, falsa de ideas o de elevación. Bueno, vamos directamente al diccionario de la RAE como tal. Persona y de ciertas cosas, faltas de idealidad o elevación. Ajá, ¿no? Entonces, de pensamiento prosaico se refiere a que son pensamientos mundanos, que van contra la moral, como les decía, ¿no? Que no es lo ideal que se esperaría, no es lo elevado en este sentido. Ah, les decía, ¿no? Vulgar también es un sinónimo de prosaico específicamente, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Justo, corriente, común, ordinario, vulgar, tosco, etcétera. Chabacano, no sabía que chabacano tenía este significado de vulgar en alguna medida. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Ya sabemos qué significa prosaico. Bien, vamos a las tres últimas y con eso vamos a terminar. El motor de este coche es bastante silencioso. Esta está sencilla, ¿no? Obviamente tendría que ser el inciso B, ruidoso. 14. Su incompetencia en el trabajo es conocida en toda la ciudad. ¿Cuál sería el antónimo de incompetencia? Alguien que es incompetente, lo opuesto sería, claro, eficiente, ¿no? Justo, correcto. Entonces, su eficiencia, hacerlo bien, ¿no? Incompetencia es que no tienes la capacidad de hacerlo y por lo tanto lo haces mal, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Y la última, han autorizado la venta ambulante de medicamentos. Obviamente, lo contrario de autorizar sería prohibir, ¿no? Esta también está sencilla. Muy bien, chicos. Entonces, aquí ya tenemos este conjunto. Órale, márcate. Bueno, ahí está, ¿no? Bien. Entonces, aquí ya tenemos este conjunto. Les digo, esto funciona exactamente igual que el segmento que vimos ahorita de sinónimos y que ya les dejé el link otra vez. Se van a la flechita que está hacia adelante al lado del índice y se encuentran otro conjunto de ejercicios donde pueden seguir practicando de esta misma forma. Ah, no, no es cierto. Este es como el único, el único conjunto de antónimos, perdón, ¿no? Pero bueno, el punto es que en este texto pueden seguir practicando con antónimos ya en un contexto diferente, en un formato distinto, pero puede resultar funcional, ¿vale? Entonces ya les dejé estos links en el chat, este de razonamiento verbal que les digo que pueden encontrar también cosas de sinónimos, de antónimos, les dan las respuestas, busquen, recuerden que hasta la parte de abajo están los ejercicios y que por lo menos para ustedes pueden ser más útiles los dos últimos que se presentan como ejemplos hacia una admisión de una universidad o algo parecido, me refiero a que pueden ser aptos en cuanto a la complejidad, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o algo que quisiéramos agregar sobre las dinámicas de hoy y en general sobre los sinónimos y antónimos? Bueno, entonces, si no hay nada que agregar, nos vemos mañana. Terminamos de agregar algunos ejercicios sobre el tema. Ah, por ahí estaban preguntando si hoy tenemos seminarios de español. No, esta semana solo nos tocó un día
el día de ayer, miércoles. Entonces, en seminarios nos volvemos a ver hasta el domingo, ¿no? Entonces será el domingo cuando retomemos los seminarios de español, ¿vale? Entonces, en seminarios nos vemos el día domingo, pero nos vemos mañana para seguir practicando sinónimos y antónimos. Y bueno, otras relaciones semánticas también. Que estén muy bien, chicos, se cuidan. Hasta mañana.